nosotros estudiar la palabra de Dios en esta mañana y queremos que la palabra tenga espacio en nuestros corazones. Amén. Nosotros tenemos el gran desafío de dar seguimiento a nuestra serie en Efesios. ¿Por qué digo gran desafío? Porque algunos no han podido aprovechar la primera parte de esta serie, que es imprescindible para entender la segunda. Nadie empieza a asistir a una película desde la mitad, ¿cierto? O sea, no la entiendes bien. Por eso, para que podamos disfrutar de este contenido, es importante que si usted no estuvo acá, estaba viajando de vacaciones, no sé, revise los sermones anteriores para que puedas entender de qué manera el apóstol va a tratar esos temas aquí. Hoy día vamos a hablar sobre unidad, la unidad de la iglesia. La unidad es un tema bonito, ¿no? A todos nos gusta hablar sobre la unidad. Pero fíjate que todos admiran la unidad, pero construir unidad cuesta. Porque nosotros somos desunidos con nosotros mismos, ¿sí o no? Si usted nunca tuvo problema ahí contigo mismo, en tu propio matrimonio, que son una sola carne, imagínate con un grupo de gente que ni somos una sola carne, ni siquiera somos sangre, porque a los hermanos de sangre uno a veces los soporta porque es obligado, ¿cierto? A veces no, a veces sí, muchas veces, pero la unidad es un tema difícil. Es difícil en la iglesia, es difícil en la familia, es difícil en distintas instancias. Y fíjate que en la iglesia nosotros tenemos esos dos tipos de personas: los que contribuyen para la unidad y los que contribuyen para la desunidad. No seas este segundo tipo de personas, ¿ok? Nosotros estamos como Iglesia Pródigo comenzando como iglesia, naciendo. Y enfrentaremos muchos desafíos. La iglesia evangélica ha enfrentado muchos desafíos en cuanto a la unidad dentro de su congregación. ¿Por qué? Porque construir unidad es difícil. Construir unidad no es algo que sale así como que hagamos un retiro y todos vamos a salir así como unidos juntos, cantando juntos de la mano. No es siempre así. La vida es complicada. Nuestro corazón es engañoso. Y por lo tanto tenemos que tomar en serio la tarea de construir unidad. Fíjate que la unidad se establece aquí en esta parte de la carta por una razón específica. Pablo habla en la primera parte de nuestra identidad y comienza la parte práctica hablando de unidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo que tener esa respuesta para entender qué me está diciendo Pablo aquí, porque si no voy a quedar con la unidad como un tema genérico que está en el aire, que, qué bonito. Cuando yo entiendo la unidad en el contexto en el que el apóstol Pablo trata aquí, yo puedo tener una comprensión mucho más profunda, no solamente del evangelio, no solamente de lo que Dios espera de la iglesia, pero también de cómo esa unidad se debe vivir. Primero, porque hay ideas utópicas en nuestra mente sobre cómo debe ser unida la iglesia. ¿Sí o no? Uno muchas veces tiene una idea que no es realista y espera que la iglesia cumpla sus ideas utópicas, y no es así que funciona. También a veces nosotros estamos tan enroscados en nuestro propio pecado que ni siquiera nos damos cuenta de que somos un elemento desagregador para la comunidad. Y queremos forjar la comunidad a nuestra propia manera. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando sobre unidad acá? Porque en la gran historia de Dios existe una función para la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia en el plan de redención? La función de la iglesia en el plan de redención es ser hoy esa comunidad, un símbolo, una marca, un adelanto de esta comunidad que Cristo construirá en la eternidad. Por lo tanto, se habla mucho en nuestros días sobre la constitución, sobre la nación, sobre las peleas y la unidad en el país, sobre el futuro de la nación, sobre el futuro de las naciones. Y fíjate que, vuelvo a repetir,
La iglesia es la esperanza de este país. La iglesia es la esperanza del mundo. Y no estoy siendo agrandado, exagerado. ¿Por qué? Es la palabra que dice eso. Por esta razón, por el deber de ser la esperanza para este país, es que debemos comenzar a pensar cómo la redención obra reconciliación. Primeramente nosotros y luego desde nosotros en la sociedad. Porque salvación es eso. Salvación es la reconciliación entre personas que estaban peleadas, entre la creación y los seres humanos, entre el Dios y el pueblo. Vamos a leer el texto que está ahí en Efesios 4, versículos de 1 a 6, que dice así: yo pues, prisionero del Señor, les ruego por ustedes que vivan de manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por sobre todos, por todos y en todos. ¿Cómo nosotros construimos la unidad? ¿Cómo pasamos de ser una idea bonita para hacer algo ya? Tómeme en serio, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo efectivamente nos unimos acá? Eso es lo que Pablo quiere mostrar aquí en ese capítulo. Y él va a mostrar de dos partes. Vamos a ver una parte hoy día, la segunda parte el próximo domingo. Pero esa primera parte va a hablar sobre la esencia de la unidad y cómo construir esto. Lo primero que tenemos que ver es que para construir unidad yo tengo que entender que unidad es la respuesta a nuestro llamado. No es una idea bonita que yo puedo tener o no. Unidad en la iglesia es una evidencia de su identidad. ¿Qué es lo que es la iglesia? Por eso el apóstol empieza diciendo eso. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego a ustedes que vivan de manera digna de la vocación con que han sido llamados. Ese versículo 4, capítulo 4, versículo 1, es el versículo que da base para todo lo que el apóstol va a decir hasta el final del capítulo 6. A la luz de lo que él dijo, que lo que es la iglesia, desde el capítulo 4 él dice, siendo la iglesia esto, es así como deben vivir como iglesia. Es así como usted debe vivir como creyente. Nosotros tenemos un llamado. Y ese llamado comienza a experimentarse por medio de la expresión de la unidad del cuerpo. Fíjate que Pablo va a conectar, ¿cierto?, el evangelio que él explicó el capítulo 1 a 3 con esto. Y él comienza, yo prisionero. ¿Por qué? ¿Por qué él comienza así, yo prisionero? Parece que Pablo quiere echarse flores, ¿no? Pucha, que estoy sufriendo, mira aquí, yo prisionero. ¿Por qué Pablo dice eso? Pablo dice eso porque cuando él dice que la iglesia debe vivir de forma digna de su vocación, él está diciendo, así como yo, que me la he jugado todo por este evangelio, porque él dice, prisionero del Señor, no prisionero del César. Vimos ya en eso en los mensajes anteriores, que Pablo cuando dice que él es prisionero, dice prisionero del Señor o por causa del Señor. Él no es prisionero por culpa del sistema, del mundo malo, de Satanás, no. Por fidelidad al llamado al Señor, yo estoy aquí soportándola todas. Por lo tanto, cuando llamo a ustedes que sean unidos, yo les tomo la delantera. En el momento de entregarse, de rendirse, de abrazar este evangelio con todo, hagan como yo. Y eso es lo que él pide. Lo que Pablo pide es caminemos juntos en la entrega al Señor. Por eso dice eso. Él está mostrando para la iglesia que ese primer mandamiento de vivir de manera digna, como él dice acá, es un llamado a que seamos coherentes con lo que Dios hizo de nosotros. Tú no tienes el derecho de vivir tu vida cristiana a tu manera, porque tú fuiste comprado y Cristo te compró y te hizo parte del cuerpo.
Por lo tanto, no tienes el derecho de vivir tu vida espiritual apartado de la comunidad, ni tienes el derecho de vivir tu vida en la comunidad como a ti te plazca. Porque Dios te llamó y Dios te dio un propósito, una función para ti, en el cuerpo. Y no hay como ser cristiano fuera del cuerpo. Por más que tú puedas decir, no, si yo hago mis oraciones, hablo con el Diosito de arriba, voy caminando, qué sé yo, chamullo. Eso no es verdad, eso no es el evangelio, no, eso es solamente para autoengañarse. Tenemos un llamado. Y cuando hablamos de unidad, tenemos que hablar que la unidad en el cuerpo no es solo algo bonito y agradable, es la expresión de nuestra identidad. Porque si la iglesia no es unida, ella no es iglesia. Les comentaba ya en la granja, en el retiro, que si nosotros, Jesucristo, en una de las oraciones más importantes, incluso una larga oración que fue registrada ahí en Juan, cuando Él pide por nosotros, lo primero que pide es que seamos uno, así como Él y el Padre son uno, para que al ver a nosotros, ellos crean en Cristo. Fíjate cómo es importante el tema de la unidad, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro llamado? Porque somos llamados aquí a, como dice Pablo, a que vivamos de manera digna de nuestra vocación. ¿Cuál es? Ser colaboradores de Dios en la reconciliación de todas las cosas. Colaboradores de Dios. Eso no es menor. Ese es un gran desafío. ¿Cómo colaboramos con Dios en la redención de todas las cosas? Y eso es lo que Él va a decir, comenzando por la unidad. Fíjate que la gloria de la iglesia y el llamado de la iglesia, el propósito de la iglesia es ser luz para las naciones. Estaremos fallando a Valparaíso, estaremos fallando a Chile si nosotros no luchamos por nuestra unidad, para que a raíz de nuestra unidad como comunidad local podamos reflejar la gloria de Dios. ¿De qué manera? Mostrando que ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo une a los que no quieren estar unidos, rompe la barrera que separa ricos de pobres, grandes y pequeños, niños y adultos. Cristo une a todos y nos une con nuestro Creador. Cristo restaura matrimonios, restaurando la unidad en el matrimonio. Cristo restaura el vínculo paternal, maternal perdido, destruido. Cristo restaura la unidad psíquica y emocional de uno con uno mismo. Cristo reúne y restaura todas las cosas. Y la iglesia es la evidencia de eso, es la muestra de eso, es la proclamación de eso. Luchar por la unidad aquí es un ejercicio misional profundo y está en la esencia de nuestra identidad. Por lo tanto, la unidad es muy importante y tenemos que entender desde la perspectiva de nuestro llamado. Pero el apóstol Pablo pone un poquito más de carne aquí, un poquito más de detalle, ¿cierto? Para que entendamos ya, ok, ¿cómo lo hacemos? Desarrollando habilidades que construyen la unidad. Porque para desunir es fácil, ¿cierto? Para armarse la pelea, así. Pero para construir es difícil. Y él va a dar aquí una serie de características. Él dice que vivan con toda humildad. Yo estoy ocupando hoy día el texto de la Biblia de las Américas, de la Nueva Biblia de las Américas, que es un poco más claro, pero ustedes pueden ver en sus Biblias también. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose en preservar la unidad del espíritu, el vínculo de la paz. Él hace una breve lista, pocas características acá, pero siendo bien objetivo en cómo debemos luchar para preservar la unidad. Primeramente, todo comienza con humildad. La humildad es la actitud de la persona que no se ve como superior en relación a los demás. Y eso es muy importante en esta carta del apóstol Pablo. Porque en el capítulo 5, versículo 21, la clave y el corazón de toda la parte práctica es que nosotros tomemos al otro como superiores a nosotros mismos.
Y ahí cuando va a hablar de la relación marido y mujer, la relación padre-hijo, la relación con los funcionarios y jefes, la relación con la sociedad, está en base a esta lógica. La idea de la humildad, de considerar el otro como superior a uno mismo. Hoy día nosotros confundimos humildad con pobreza, ¿cierto? La persona es muy humilde porque tiene ropas así como viejas, no tiene plata, es humilde. Humildad no tiene nada que ver con plata, es una postura del corazón. Humildad es la comprensión de que yo primero. Lo opuesto, ¿no? La falta de humildad es la comprensión de que yo voy primero. Y eso es una lucha profunda interna en nuestros corazones. Lo opuesto a la unidad o la humildad es la arrogancia, la soberbia. Y fíjate que no podemos imaginar la iglesia sin el desarrollo de una verdadera humildad. Porque la humildad es el contrapunto a la esencia del pecado, porque el pecado en su esencia más fundamental es la soberbia, la codicia y el egoísmo. Comencemos por ahí, desarrollando humildad. Pero él une humildad con mansedumbre, que en la NVI traduce por amabilidad. Fíjate que Jesucristo también utilizó esas dos palabras para referirse a sí mismo, cuando él dijo que tome mi yugo, yo que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué significa mansedumbre? Uno asume que el manso, no el menso, el manso es una persona que, como le decimos en Brasil, tiene sangre de cucaracha, ¿cierto? Tú le puedes hacer lo que quieras, lo puedes pisotear, lo puedes humillar, lo puedes subir y bajar. Esa persona no tiene autovalor, no se valora, no se da el respeto. Pero no es eso. Seguramente no es eso, porque Jesús dijo, yo soy manso. ¿Qué significa eso? La mansedumbre es una actitud de ser amable y cortés hacia los demás. Es el contraste con la persona que es pesada, con la persona que es de difícil trato. Usted conoce una persona que no tiene mansedumbre cuando la gente le tiene miedo a hablar alguna cosa con ella. Resulta que se va a enojar y se va a poner pesado y me va a gritonear. Y tú sabes, esa persona que cuando entra en el ambiente cae el humor, así como que pesado, grave, ¿cierto? Y difícil de, si yo le digo algo se va a quedar picada. La mansedumbre es la característica que nos permite ser personas leves, accesibles al otro. De que me pueden decir, yo no voy a explotar en mis emociones, ni le voy a gritonear y tratar mal y ponerme grave y dar un show. Es la empatía puesta en práctica. No se imagina, mira, una persona que no es mansa, es un elemento de peleas y de separación. Nadie quiere estar interactuando mucho con esa persona porque en cualquier momento va a explotar en sus manos. Por lo tanto, Pablo dice, sean humildes y sean mansos. Desarrollen mansedumbre. Es decir, sean personas de fácil trato, que sean accesibles a los demás, con el corazón abierto, personas que abrazan y no que pelean. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. También dice que debemos ser pacientes. Vaya que ahí nos cuesta, ¿no? Hasta aquí está bien, bueno, humilde, manso, pero paciente me cuesta, porque uno es sumamente paciente con uno mismo. Uno es tan paciente con sus propios pecados, porque uno siempre dice, no, si mañana sí, ¿cierto? No, si mañana, no, si después yo me la arreglo. Pero paciente con el otro es una lucha. Es una lucha constante. Porque uno va a decir, pero ¿cómo? Si ya 1, 2, 3 veces, todas las veces tengo que decir lo mismo. La paciencia es saber y querer esperar. Saber esperar y querer esperar el ritmo de otra persona. Es el constante ejercicio de la humildad.
El paciente es aquel que no busca vengarse o vindicarse a cualquier rato. Aquel que persevera incluso cuando se ve frustrado en sus intentos. El paciente es aquel que no desiste de los demás. Nosotros, ¿cuán prontamente desistimos de las personas? No, si eso ya no hay caso. Y fíjate que muchas veces nuestra impaciencia hace con que andemos así. Tenemos una amistad, un vínculo, y de repente pasa algo, no, se sabe que ya moriste para mí, y se va. Eso funciona con relaciones, eso funciona con trabajo, eso funciona con iglesia, eso funciona incluso con matrimonios. La impaciencia es la exigencia de que todo sea en mi tiempo. Y el paciente es aquel que sabe trabajar en el tiempo del otro. Es la humildad, la empatía en acción. Pablo también dice que esa paciencia debe ser vista soportándose unos a otros. Y es más difícil soportar a la gente que es pesada, ¿no? Es más difícil. La gente con la cual tenemos diferencias. Todos tenemos diferencias. Jesús no nos dijo que amemos a los amables. Jesús dijo que amemos a todos. Y no todos son amables. Hay gente que es cuática, hay gente que es difícil, hay gente que es rara, que uno no le entiende. ¿Qué piensa? ¿Cómo vive? ¿Por qué haces eso? Hay gente que tiene traumas, hay gente que tiene luchas que nosotros desconocemos, pero esos traumas, esas luchas, esos pecados son la causa de sus actitudes. Pero tú no sabes la lucha, el trauma, ni el pecado con el cual esa persona está lidiando en su vida, en su corazón. Por lo tanto, tenemos que aprender a soportar. Pero el apóstol Pablo pone incluso esa expresión aquí en gerundio, que es un verbo que da la idea de continuidad, soportando constantemente, viviendo en dar apoyo, dar soporte. Es lo opuesto, qué interesante, ¿no? Eso es lo opuesto a lo que dijo Caín en el Génesis 4, cuando él había matado a su hermano, porque su hermano había sido mejor que él. Él había matado a su hermano y el Señor le buscó y dijo: oye, Caín, ¿y dónde anda él? ¿Y qué sé yo? ¿Soy ahora yo tutor de mi hermano? ¿Tengo que andar cuidando a mi hermano ahora? Así de pesado. Pesado. Amabilidad, cero. ¿Cierto? Homicida, comienza por ahí. Humilde, cero. Amabilidad, cero. Y esa expresión es fantástica. Dice: ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Cuántas veces nosotros actuamos así? ¿Acaso soy yo tutor de mi hermano? Y la Biblia dice: sí, sí. Somos un cuerpo. Y en un cuerpo todos están responsables por todos, de una u otra manera. Por lo tanto, soportar unos a otros es lo que nos hace permitir dar alegría a los que están entristecidos, paz a los que están agobiados, dirección a los que están distraídos. Porque aquí tampoco la idea es así como que ya no importa lo que la gente haga, hay que soportarlas igual. No, la Biblia nunca dijo eso. Nosotros somos un cuerpo en Cristo, no es un cuerpo a nuestra manera. No podemos tratarnos ni a nosotros mismos, ni dejar que los demás se traten a sí mismos de manera diferente a lo que Cristo quiere para ellos. ¿Por qué? Y él termina acá con eso: soportando unos a otros en amor. Amor es la palabra que da el fundamento para todas esas actitudes: humildad, mansedumbre, paciencia, soporte en amor. ¿Por qué? Porque apunta hacia la forma como yo debo hacer estas cosas. Porque uno puede ser, y sabemos que eso es así, uno puede ser humilde casuísticamente, porque le conviene. Hay gente que es tan humilde y paciente en el trabajo, claro, porque si no lo echan, ¿cierto? Uno trata al jefe con tanta amabilidad, ¿cierto? Y tú sabes, tú conoces gente que es pesada. Pero cuando viene un cliente: hola, ¿cómo está? Cambia la voz, ¿cierto?
cambia la voz. Y uno dice, ¿y quién es esa persona acá? Es una amabilidad de apariencia, es una paciencia de apariencia, es una supuesta humildad que es simplemente funcional. No podemos construir una comunidad con apariencias. Nosotros somos lo que somos y la iglesia lidia con lo que somos. Por lo tanto, cuando habla en amor, está hablando exactamente en que esas actitudes que yo debo tener, debo tenerlas de forma genuina. Debo amar a la gente a la cual yo estoy soportando. Ay, pero yo no amo. Claro que no. Eso es parte del proceso de santificación, trabajando en nuestro corazón para que podamos aprender a amar a quienes nosotros todavía no amamos. Por eso tenemos que conocernos. Porque no vas a amar un número, un nombre, amas a personas con las cuales se relacionan entre sí. Necesitas relación, porque sin relación no hay iglesia, porque sin relación no hay amor, y sin amor no puedes demostrar toda la humildad que Dios puso en su corazón, toda la paciencia, toda la mansedumbre. Y el apóstol en el versículo siguiente, el versículo 3 dice: nosotros debemos de estar determinados. Nosotros debemos poner intencionalidad a esta acción. ¿Por qué? Porque si bien la unidad es obra del Espíritu, dice, debemos luchar o perseverar por mantener la unidad del Espíritu. El Espíritu obra unidad. Y uno piensa, bueno, obra del Espíritu, el que se la arregle con ese grupo de gente. Porque yo lavo mis manos. ¿Cierto? No podemos decir eso. No podemos y no debemos decir eso. Eso no es iglesia. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? La unidad se construye de forma intencional. Perseverar por mantener esa unidad. Mantener eso que el Espíritu está trabajando, que el Espíritu está obrando. Y eso es clave para entender cuál es la función del Espíritu con nosotros. El Espíritu nos llama a la unidad, pero nos llama a que, oye, mijito, trabaje, ¿ya? No piensa que todo va a caer del cielo y que tú no tienes que hacer nada. No, tienes que perseverar, luchar por construir esa unidad. Y es interesante porque no se da mágicamente. Quisiéramos que fuera así. Quisiéramos llegar a una comunidad donde todos se tratan tan bien. Ahí quiero estar, ¿cierto? Pero no es así que funciona. La unidad se construye. Muchas veces nosotros fallamos como iglesia cuando vivimos en una unidad tan bonita y no permitimos que nadie más entre. Estamos tan bien acá. Eso no es unidad, eso es egoísmo. A veces nosotros estamos luchando por mantener la unidad, pero es una lucha de apariencia. Lo que nosotros queremos es egoísticamente una iglesia que nos dé todo donde nosotros no tengamos que dar nada. Eso también es pecado. Debemos individualmente desarrollar esas características: humildad, mansedumbre, paciencia, estar dispuestos a soportar y luchar por la unidad de la comunidad. Pero Pablo termina ese texto con una expresión fantástica, porque él dice: nosotros debemos entender que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Él repite eso en esos 3 versículos acá. Y lo que él quiere decir es que la esencia y el corazón de la unidad está en el señorío de Cristo. ¿Cómo es que el apóstol Pablo dice eso? Porque unirse por unirse, nos unimos para muchas cosas. La barra brava se une, ¿para qué? Para cantar, ¿cierto? Con la bandera, y vaya que ellos pongan esfuerzo ahí. Ponen plata, viajan ahí a las distintas ciudades para ver a los partidos, ¿no es cierto? Unidad para todo. Hay unidad también en el crimen. Una pandilla que se une, ¿cierto? Hay algo de unidad en los partidos, muy poco. Hay unidad en el trabajo. Unidad tú puedes poner en cualquier contexto, pero no es de ese tipo de unidad genérica que estamos hablando acá. La iglesia debe estar unida
no por su denominación, no por el personalismo de sus líderes, no por cualquier iniciativa activista que pueda tener. Lo que debe unir a la iglesia es Cristo, bajo el señorío, la sumisión y la voluntad de Cristo. ¿Cómo Pablo dice eso en estos versículos? Pablo da una serie de 7 características o 7 elementos que son uno, pero lo hace de una forma quiástica. Mira cómo él pone. Primeramente él dice que nosotros somos un solo cuerpo, y eso se relaciona con lo que dice al final. Nosotros estamos unidos bajo un solo Dios. Este Dios que nos da identidad nos ha hecho un solo cuerpo. Por lo tanto, no existen 2 cuerpos, así como no existen 2 dioses. Hay un solo Dios. Cualquier iniciativa que se levante para dividir la iglesia es por naturaleza una iniciativa que se levanta contra el mismo Dios, que confronta nuestra verdadera y real identidad. Hay un solo cuerpo, una sola identidad. También nosotros somos llamados a entender que hay un solo espíritu y un solo bautismo. Aquí Pablo hace referencia al poder que hace con que nosotros seamos uno. ¿Por qué tú crees que nosotros vamos a ser una iglesia unida por buena onda? ¿Porque somos bacanes? ¿Porque no hay gente rara? No. Lo que hace con que la iglesia sea unida es el poder del Espíritu Santo. En la medida en que el Espíritu Santo llena sus vidas, en la medida en que ustedes crecen en santidad, la humildad crece, la paciencia crece, la mansedumbre crece, y disminuye el orgullo, disminuye el egoísmo, disminuye el antropocentrismo. Por lo tanto, es el poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros individualmente y en nosotros colectivamente. Y ese bautismo hace referencia a esa experiencia de haber ya disfrutado de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Nosotros estamos bajo un mismo espíritu, el mismo poder que resucitó. Pablo dijo eso, que resucitó a Cristo de los muertos, es el que obra en ti hoy para ayudarte a vencer tu propio orgullo. ¿Es pequeño ese poder? Para nada. El mismo poder. Pablo también hace referencia a una misma esperanza, que es la misma fe que nosotros compartimos acá. Aquí es donde las iglesias muchas veces se dividen, porque levantan la bandera de que no, yo tengo el evangelio más evangelio que el evangelio del otro. Yo soy el más cristiano que el Cristo mismo. Yo soy el más santo que la misma santidad. Aquí el Espíritu Santo nació conmigo. Y el otro no es tan perfecto como yo. O de repente, no, es que esos son muy cuáticos, son muy legalistas, son muy literales, y se ponen a pelear ahí. Pablo da duro en esta carta y en otras cartas con relación a los distintos supuestos evangelios. Hay un solo evangelio, hay una sola verdad, es esa verdad la que nos une. Por lo tanto, cuando él destaca aquí el poder del mensaje, él dice que estamos unidos bajo una misma verdad hacia un mismo destino. Eso es lo que efectivamente y finalmente nos une. Pero en el centro de ese quiasmo está el Señor. Hay un solo Señor. Este Señor no es César. Ese es el Señor que pone en orden la casa. ¿Quién establece la unidad? No somos solo nosotros. Nosotros debemos buscar la unidad por obediencia al señorío de Cristo, por obediencia a la voluntad de Cristo, por sumisión a la soberanía y al gobierno de Cristo. Si nosotros no nos sometemos a Cristo, pasaremos a ser elementos de división. Y las divisiones comienzan ahí. Uno inventa la excusa que quiere. No, que esa iglesia anda con los masones. No, que esa iglesia se pusieron liberales. No, que esos son pentecostales. O que esos son carismáticos. O que esos son neocalvinistas. No, inventan cualquier tontera para poder armar su propio reino. A veces uno quiere tanto que la iglesia sea como uno, quiere tanto ser el Señor de la iglesia, que la divide para tener su propio feudo. Nosotros somos llamados a reconocer que la unidad de la iglesia, ella subsiste bajo la sumisión de sus miembros al gobierno total de Cristo.
y la lealtad en el corazón es lo que nos hace ser elementos de unidad. Cuando nuestra lealtad no es total y absoluta a Cristo, cuando traemos nuestros ídolos para la comunidad, la iglesia empieza a separarse. Rompa los ídolos en tu corazón. Rompa la lealtad que pueda tener a cualquier otra cosa en tu corazón. Entienda a Cristo como el centro, el motor, la causa de lo que nos hace uno, de lo que nos da identidad. Nosotros debemos someternos a Cristo como el centro de nuestra unidad. Pero entienda, la unidad es más que una idea bonita. Salgamos de acá luchando por la unidad de nuestra iglesia. No solamente la iglesia presbiteriana, la iglesia pródigo. La unidad de la iglesia de Cristo. Uno piensa muchas veces la unidad institucionalmente, para que se hagan eventos de unidad. Eventos no producen unidad. ¿Sabe lo que produce unidad? Vida santa. Un corazón transformado. ¿Viste lo que dijo Pablo? Pablo no nombró ningún evento. Hagan grandes eventos con juegos y comida que la gente se va a unir. Seguramente usted ya peleó por comida en su familia, yo sé. Con mis hermanos nosotros ganábamos ahí los chocolates. Cada uno ganaba uno, pero uno se comía el suyo primero y el otro guardaba, ¿cierto? Y de repente, oye, ¿comiste lo mío? No, comí lo mío. Y se pelea por comida. Comida no provee unidad. Es el corazón. Una noche de juegos. Vaya que ya hemos peleado por juegos. Así de fácil. Así de fácil. No, muy fácil. Eventos no producen unidad. Retiro ayuda. Pero también puede desunir muy fácilmente. ¿Sabe lo que produce unidad? Vidas santas. Vidas santas. Vidas santas. Unidad es más que una idea bonita, utópica. Unidad es una lucha constante de mi corazón, de someterme al señorío de Cristo y de considerar el otro como superior a mí mismo. De soportar, de esperar, de tener paciencia, de no responder en la furia que tengo en el corazón. Y no decirle todas las palabras que yo pienso sobre él o sobre ella. Pero me pongo a orar por él y por ella. Para que el Señor primero me cambie a mí y mi furia y mi enojo y mi egoísmo y me ayude a ser instrumento de bendición al otro. Que seamos menos yo en la iglesia y más nosotros. No se trata de ti. No se trata de ti. Nosotros todos somos llamados al deber de estar unos con otros, unos en el otro, sirviendo, amando, cuidando. Ahora, ¿quién eres tú? ¿Estás uniendo o estás separando? Hay gente que piensa, no, si yo no estoy ni fu ni fa, no estoy en ningún lado. El que no está en ningún lado está estorbando. Porque aquí Jesús dijo, ¿no? El que no ayunta, esparce. Así que nosotros estamos aportando o estamos siendo piedra de tropiezo. Estamos siendo la causa de la santificación del otro. Porque es así, ¿no? Uno es tan orgulloso que hace con que el otro tenga el doble de paciencia. Eres la causa de que el otro esté orando, Señor, ayúdame a controlarme porque si no lo mato. No seas esa persona. Sabemos que todos tenemos nuestros momentos, pero no sean esas personas. ¿Cierto? Vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos dé su gracia y su misericordia. Señor amado,